Buenas noches a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo Neurodúo con mi amigo y compañero Federico Tum desde Chile. Nos vamos a hablar de herramientas para el trabajo colaborativo. Al final, todos somos conscientes, todos sabemos que absolutamente nada importante en la vida, nada grande, se puede hacer sin la ayuda de los demás. Es más, una de las grandes recetas de la gente de éxito es precisamente eso, que te rodees de personas que sean mejor que tú. Así que vamos a arrancar con la presentación de, como hemos comentado, un diseñador, pero en este caso que va más allá porque es un neurodiseñador, una persona que tiene una formación y una experiencia increíble en el mundo de la neurociencia y que va a aportarnos una experiencia vital importante para que tomemos conciencia del valor de la unión, del valor de estar todos remando en la misma dirección y que evidentemente nos va no solo a dejar datos claros, concretos y directos, sino además también nos va seguramente a todos y a todas a inducir a que hagamos esos cambios en nuestro comportamiento a la hora de trabajar en equipo. Como decía mi maestro y amigo Zig Ziglar, los buenos jugadores meten goles, pero los equipos ganan partidos. Así que vamos a ver lo que nos cuenta su amigo Federico Tum en este caso, hablando precisamente de herramientas para el trabajo colaborativo. Pero por temas de horario, desgraciadamente, no podemos tenerlo en directo. Así que vamos a poner la grabación de este curso que hizo especialmente para vosotros y para vosotras y que tenemos preparada, podáis tomar conciencia de cómo nos esforzamos cada 15 días para poderos llevar contenido de valor, invitados importantes que aportan su granito de arena completamente gratis para que todos y todas tengamos un poquito más de conocimiento, un poquito más de información y entremos en esa fase, como he dicho en alguna ocasión, de transformación, de transmutación. Recordar que el mayor cáncer de la humanidad es, sin duda, la ignorancia. Así que, como crecemos cada 15 días, hoy una vez más repetimos este modelo de Neurodúo con este invitado tan especial que nos va a contar cómo usar herramientas para el trabajo colaborativo. Así que pongo el vídeo que ha grabado especialmente para vosotros, para la Academia Europea de Neurociencias, mi buen amigo, gran profesional y mejor persona, Federico Tum. Vale, muchas gracias Eduardo por por la invitación a este Neurodúo, esta oportunidad de poder conversar, en este caso acá desde Santiago de Chile, en España. Súper interesante poder hacer este espacio de conversación de un continente al otro, compartiendo con toda la gente que se suma acá a conocer lo que nosotros queremos compartirles, conversando sobre todo lo que está relacionado con el trabajo colaborativo, cómo esto puede mejorar absolutamente todo lo que hacemos en las empresas. Entonces, bueno, lo que yo les voy a presentar lo he titulado Neuroconciencia Colaborativa, que es lo que están viendo ahí en la presentación. Y bueno, vamos con lo que les voy a presentar. ¿De qué contenidos vamos a hablar? Y esto va a ser como una revisión a nuestro cerebro. Vamos a hablar de, en este caso, de conciencia social, vamos a hablar de emociones, de empatía, de neurobiología y un poco sobre lo que es la conciencia social. ¿Qué es la conciencia social? Y aquí quiero partir con dos preguntas. ¿A quién le gusta obedecer? Como primera pregunta, como para que lo reflexionen un poco. Y si después, ¿qué pasa si yo les preguntara a quién le gusta colaborar? Son dos preguntas súper diferentes y ambas responden en este caso al mismo tema, que es nuestra naturaleza social. Porque en general a ninguno como por naturaleza nos gusta obedecer, pero sí, de por sí a todos nos gusta colaborar. En este caso eso habla de nuestra naturaleza que está relacionada entre lo que es el trabajo colaborativo, y en el fondo está relacionado en diferenciar lo que es la colaboración con la competencia. Y eso está muy vinculado a poder reconocer al otro como un otro, porque muchas veces estamos muy acostumbrados al trabajo competitivo y a competir derechamente con los demás, pero no estamos tan acostumbrados a aceptar y tener la mirada de entender al otro
como un legítimo otro, como lo plantea en este caso Humberto Maturana, que nos plantea la diferencia de la colaboración con la competencia, que está en nuestra naturaleza, en este caso, biológica, porque nosotros somos biológicamente seres sociales, o sea, está en nuestra esencia. Y de ahí yo lanzaría otra pregunta, y es, ¿por qué creen ustedes a lo mejor que somos seres sociales biológicamente? Bueno, nuestra naturaleza social viene, en este caso, desde muy atrás, y en esto les quiero presentar un ejemplo, porque de repente uno dice, ¿por qué somos biológicamente seres sociales? Y eso viene, en este caso, desde nuestra esencia biológica. Y aquí les voy a citar el ejemplo, si ustedes visualizan o conocen la diferencia entre un perro y un lobo, probablemente saben algunos de ustedes que el perro evolucionó del lobo. ¿Y por qué creen que evolucionó del lobo? ¿De dónde vendrá esto? En este caso, el lobo se movía, era cazador, y el perro uno ve que actúa absolutamente diferente, o sea, tiene una naturaleza y comportamiento distinto. Lo que pasó fue que el lobo vio, digamos, bien remontando un montón de años atrás, que si se ponía a competir, desde la naturaleza competitiva con el hombre y luchaba, el hombre lo cazaba y lo mataba hasta el momento que se dio cuenta que no podía competir contra él porque si no se iba a perder como especie y decidió en este caso atacar por otro lado que fue en el caso desde el amor. ¿Y cómo lo hizo? En este caso desde el amor, derechamente por evolución, porque él buscó evolucionar en este caso y atacar desde el amor y desde ahí el hombre lo sumó como un compañero, como un par en este caso, y eso le permitió poder sumarse a todas las actividades que hace, en este caso el hombre y todo lo que hacemos hoy con nuestros perros. Bueno, ¿por qué somos seres sociales? Y en este caso hay diferentes temas que están vinculados a nuestra naturaleza social, como el trabajo en equipo, contagiar a otros, activos versus pasivos y emociones versus satisfacción. ¿A qué se refiere eso? Estamos acostumbrados en nuestra naturaleza, que viene también, si nos remontamos a tiempo atrás, a cómo nos agrupábamos y cómo empezamos a protegernos y a defendernos entre nosotros mismos. Y eso está desde adentro, o sea, está en nuestra biología, lo empezamos a hacer desde las primeras tribus que existieron, en este caso en la prehistoria, de empezar a ayudarnos a trabajar donde algunos tomaban en cuenta a otros y otros no, pero eso nos permitió evolucionar como especie y poder protegernos. O sea, el trabajo colaborativo no se enseña, sino que está en parte de nuestra naturaleza, tiene que ver con nuestra evolución, tiene que ver en este caso con protegernos entre nosotros, que básicamente es lo que nos permite crecer y evolucionar. Porque como seres humanos, si nosotros empezamos a mirar lo que visualizamos dentro de nuestro cerebro, a lo que reconocemos, en este caso como inteligencia, nosotros vinculamos la inteligencia muchas veces a la parte de pensar, pero la inteligencia no solo está referido al trabajo cognitivo, sino que también se habla de inteligencia colectiva y eso está vinculado a estas habilidades sociales que empezamos a desarrollar también desde, en este caso de la prehistoria, que nos permitió generar habilidades sociales, generar lo que es conciencia colectiva o conciencia social, que tiene que ver con pensar, pensar en los demás, pensar en el otro. O sea, ya dejar de pensar en nosotros mismos, sino que empezar a pensar en los demás y generar esta conciencia. Y ahí uno empieza a decir, ¿pero qué es la conciencia? ¿A qué se refiere la conciencia? ¿De dónde viene? No sé si algunos de ustedes se lo habrá preguntado, pero la conciencia está diferenciada de dos lados. O sea, uno, lo que se refiere a como conciencia, que es monitorear nuestra mente, saber qué es lo que estoy pensando. Y por otro lado, cuando quiero pensar o hacer conciencia de lo que piensa el otro, es suponer cuál es la mente del otro. O sea, aquí podemos diferenciar a grandes rasgos dos tipos de conciencia, por así decirlo, aunque la conciencia es un tema que da para largo. Solamente quiero bajar en temas de lo social y que ustedes reconozcan que hay dos tipos de conciencia. Una a nivel personal, cuando uno habla de metacognición, o sea, me refiero a mi mente, mi conocimiento, y eso está referido derechamente a hacer una reflexión interna, qué es lo que yo estoy pensando sobre mí mismo, o sea, es mi propio pensamiento. Y la diferencia es la otra conciencia que está vinculada a la conciencia social, que se conoce como teoría de la mente. Y eso se refiere a monitorear la mente del otro, observar la conducta del otro y suponer qué es lo que debería estar pensando o cómo lo estará pensando. Y eso absolutamente
todos lo traemos desde muy niños. Y todo eso viene desde nuestra esencia, que está relacionado en este caso a nuestro comportamiento neurobiológico. Bueno, y dentro de eso mismo, ¿cuánto a lo mejor ustedes se conocen? Porque uno dice reconocerse, dice conocerse respecto a este comportamiento, a esta conciencia, pero en realidad, ¿cuánto conocemos o cuánto reconocemos parte de nuestro comportamiento biológico a nivel cerebral, a nivel de lo que nos pasa, de lo que habitualmente vivimos? Siempre separamos entre razón y emoción. Generalmente estamos hablando de eso. Tenemos el lado racional y tenemos el lado emocional, que es lo que todos conocemos, y desde ahí generalmente nos movemos. Pero si nos hacemos la pregunta sobre cuál será la principal función del cerebro, o sea, más allá de todos los aspectos que ya conocemos, biológicamente nuestro cerebro tiene una función. Y siempre me gusta hacer mucho esta pregunta porque no siempre hacemos conciencia de cuál será esta principal función. Y la principal función efectivamente es la supervivencia. Por eso me gusta mucho usar esta gráfica también, que muestra al hombre en las cavernas. Bien, nuestro cerebro lo que hace derechamente es, como función principal, mantenernos con vida, mantenernos vivos. Y eso viene desde esas funciones que ocurren desde la prehistoria, y desde ahí se empieza a desarrollar nuestro cerebro. Y ahí podemos hablar de, en este caso, el cerebro triuno, que habla de 3 niveles en este caso. A un primer nivel, que es el que tengo marcado en verde, que se refiere al cerebro reptil. A un segundo nivel, el cerebro emocional, o cerebro mamífero. Y un tercer nivel que se refiere a el cerebro humano en este caso. ¿Ya? Eso está referido, está muy vinculado a nuestro cerebro evolutivo, o sea, cómo nosotros fuimos, cómo nuestro cerebro fue evolucionando desde un primer cerebro reptil que está vinculado a todos nuestros instintos, un segundo nivel que se refiere a todo nuestro cerebro emocional, donde en este caso a nivel del sistema límbico es donde está ocurriendo toda nuestra actividad hormonal y neuroquímica, donde se dispara todas estas sensaciones, y finalmente viene esta última corteza, que es el neocórtex o corteza nueva, que se refiere a toda esta masa gris arrugada que todos conocemos como cerebro. Es la última parte evolutiva del cerebro. Lo interesante es conocer que así como evolucionó nuestro cerebro, nosotros también funcionamos. O sea, todo estímulo que llega hacia el cerebro parte en primer lugar desde, en este caso, el cerebro instintivo, luego hacia el cerebro emocional y finalmente hacia el córtex. De igual forma, cuando uno está frente a un peligro ante supervivencia, uno puede hablar que el primer cerebro sería como el cerebro egoísta, por así decirlo, y el cerebro de más arriba es el cerebro social. ¿Por qué? Porque cuando actuamos de manera más instintiva, solamente estamos pensando en nosotros mismos. Nuestra parte más egoísta se refiere a nuestra parte instintiva, a nuestra primera parte evolutiva, y nuestra parte más evolucionada, que es la parte racional que le decimos, donde están todas nuestras funciones ejecutivas, es cuando ya estamos conectados desde ahí, estamos pensando mucho más en el otro. Ese sería como nuestro cerebro más social. Y de esa forma, digamos, para que ustedes vayan haciendo conciencia y también lo vayan reconociendo. Muchas veces cuando uno cae en actos de pensar en uno mismo, lo que estoy haciendo básicamente es bajar a mi primer cerebro egoísta, donde solamente estoy pensando en mí mismo por función principal, supervivencia, porque alguna situación se produce como amenaza, entonces pienso en defenderme. O sea, es una acción natural que hace mi cerebro. A diferencia cuando estoy con mis áreas cubiertas a un nivel más elevado, yo puedo conectar ya con mi cerebro más racional y empiezo a pensar en los demás, y ese sería ya mucho más vinculado a lo que es mi cerebro social en este caso. En ambos casos esto está referido a nuestras emociones o nuestra neurobiología emocional. Desde ahí viene todo el movimiento de emociones, sentimientos, que normalmente son palabras que siempre usamos, pero la pregunta que yo les diría es, ¿cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento? Si son palabras que ambos usamos cotidianamente, o sea, todos usamos, hablamos de emociones, hablamos de sentimiento, pero ¿entendemos qué es cada palabra? ¿Reconocemos lo que es emoción? ¿Reconocemos lo que es sentimiento? Bueno, parte de lo que quiero compartirles es ya empezar a aprender y diferenciar que la emoción está relacionada directamente con algo más físico, tiene que ver con algo más corporal, y el sentimiento con algo más psicológico, o sea, con algo que ocurre a nivel mental. La emoción es mucho más fuerte, se vive, es mucho más intensa y más rápida, y el sentimiento dura mucho más tiempo. O tal como cita Antonio Damasio,
dice, la emoción es el teatro del cuerpo y el sentimiento el teatro de la mente. Una forma simple de explicarlo es, cuando yo hago una emoción, se transforma en sentimiento. Ahí les dejo ahí a Antonio Damasio, un tremendo libro si quieren leerlo respecto a neurobiología de las emociones, porque él empieza a citar parte de esta diferenciación de las emociones en este caso. ¿Cómo entendemos qué son las emociones? Las emociones en realidad es un tema que nos podría dar para largo, pero tenemos que aprovechar el tiempo acá al máximo. Lo que les decía, cuando yo hago consciente una emoción, que una emoción es un proceso inherente al ser humano, cuando lo hago consciente se transforma en sentimiento. En este caso la emoción podría decir que es el sistema guía, nuestro sistema guía, lo que permite en este caso identificar para poder acercarnos o evitar ciertos estímulos del mundo. O sea, mi emoción es lo que a mí me avisa, esto sí, esto no, debo alejarme de esto, debo acercarme al otro. Mi sistema guía, mi sistema emocional es lo que me permite poder entenderlo. Y tal como cita Maturana también, la emoción en este caso es el fundamento de todo hacer. Cuando uno empieza a visualizar y entender qué es la emoción es el fundamento de todo hacer, incluso el razonar. O sea, razonamos desde nuestra emoción, tal que los tres cerebros, primero el instintivo, luego el emocional y finalmente el racional. Es la última parte que hace nuestro proceso, en este caso cerebral, es la parte de lo racional. Y tal como cita Maturana, que la emoción en este caso es parte del razonar. Ahí está Humberto Maturana, biólogo en este caso chileno también, un tremendo libro por si quieren conocer un poquito más sobre la biología de nuestras emociones, otra mirada también desde el punto de vista biológico. Ahí también me gustaría contarles cómo separamos las emociones. Uno habla de un montón de emociones, un montón de sentimientos, y hay ciertos autores que nos han permitido ordenar y diferenciar y poder entender más claro cuáles son las emociones. Hay un montón de tipos de emociones. Pero aquí yo les quiero mostrar un ejemplo, porque de verdad aquí hay muchos temas. Es una forma que separa el doctor Paul Ekman, donde nos muestra 7 emociones básicas. En este caso, la rabia o la ira, la tristeza, el miedo, el asco o desagrado, la sorpresa, la alegría y un neutro o normal, que en inglés Ekman le llama contempt, que se refieren a estados emocionales. ¿Cuál es la gracia que tiene Ekman que genera esta clasificación? Que él ha hecho uno de los estudios más grandes a nivel mundial sobre reacciones faciales frente a estímulos emocionales. Entonces, de acuerdo a esto, poder generar clasificación. Y eso lo hace desde una mirada absolutamente global que nos permite entender los diferentes tipos de emociones. Ahora, desde cómo nos emocionamos, bien, empezamos a visualizar lo que nos pasa con el otro. Y ahí viene parte importante de lo que hablamos, la empatía. ¿Qué nos pasa y cómo se conecta en este caso la neurociencia con la empatía? Desde ahí quiero citarles, para iniciar este tema, una frase que se salió en una conversación con una amiga que trabaja acá en la Teletón en Chile, que conversando me dice, lo que nos hace a todos iguales es que todos somos diferentes. Y me encanta esa frase, porque efectivamente, si nosotros nos vemos hacia el lado, quienes estén más acompañados, ojos, nariz y boca, pero todos tenemos rostros diferentes. De igual forma ocurre en nuestro cerebro, o sea, todos tenemos frontal, parietal, occipital, pero tenemos conexiones de red totalmente diferentes, o sea, no somos iguales, somos todos diferentes, y la magia está en el complemento que uno puede hacer con el otro, de empezar a entender al otro como un otro y que juntos podemos generar, en este caso, ese complemento. Pero desde ahí, desde entender las diferencias, era preguntarles qué es la empatía, cómo reconocemos la empatía. Y hay una descripción como bastante básica que todos conocemos en torno a lo que es la empatía, que es ponerme en el lugar del otro. Para mí la empatía es ponerme en los pies del otro. Eso es como lo que todos conocemos de lo que es la empatía. Pero lo que nos convoca tiene que ver con lo neuro. Entonces yo les diría, ¿qué pasa desde la biología? ¿Cómo funciona la empatía desde la biología en este caso? De ahí yo quisiera preguntarles si ustedes han escuchado sobre las neuronas de espejo, o que se lo pregunten. Bueno, ahora les voy a contar un poco de qué se trata. ¿Qué son las neuronas de espejo? Porque probablemente alguno escuchó, bueno, sobre eso, y eso nos dice mucho de lo que somos. Yo les hablaba que nosotros, la función principal del cerebro, es la supervivencia, mantenernos con vida. Y desde esa función de supervivencia también, lógicamente, se desprende la función de las neuronas de espejo, que está relacionada con la función biológica, en este caso, de la empatía.
¿A qué se refieren las neuronas espejo? Les doy el caso, no sé si se han visto dándole comida a un niño y el niño empieza a abrir la boca y uno empieza a abrir la boca igual que ellos, así, ¡ay! Y uno empieza a imitar lo mismo, o uno se agacha para hablar con los niños, o uno bosteza y el otro bosteza, uno sonríe, el otro sonríe. Toda esta actividad de espejarse en el otro, este mirroring que se genera, tiene que ver con las neuronas espejo. ¿O quién no se ha puesto a ver una película de terror? Y no sé si han fijado, uno pone, está en la cama, pone la película, y yo sé que es una película, yo sé que es televisor, yo sé que estoy en mi cama, pero pasa una escena de terror y uno salta, y uno se asusta, y uno le da miedo, y es como que estuviera ahí. Pero esto me pasa igual, y yo salto igual, y me asusto, y lloro, y me emociono, y me pasa casi como que... Bueno, esa es parte de la función propia de las neuronas espejo. Lo mismo ocurre con la alegría, cuando están los demás felices y también se alegre el ambiente. O viceversa, ¿a quién no le ha pasado que uno anda súper feliz, súper happy, llega a la oficina todo estresado y uno se estresa? Y eso tiene que ver con esa respuesta de las neuronas espejo que está vinculada en este caso a la supervivencia. Pero por otro lado también, vinculada a la misma empatía, desde entender cómo funcionan las neuronas espejo, también está esa empatía de entender las diferencias que tenemos. Hay diferencias de empatía y de género en este caso, ¿o no? ¿Habrán ciertas diferencias entre el cerebro femenino y el cerebro masculino? Yo creo que todos sí las conocemos y de repente a lo mejor puede que les dé risa, pero sí, efectivamente hay diferencias entre ambos cerebros, tenemos comportamientos súper diferentes. Y si bien conocemos cierta empatía, a veces la empatía en algo tan cotidiano como reconocer estas diferencias de género, ¿cómo se logra esta empatía? Sobre todo en un mundo donde se empieza a marcar mucho más todo lo que tiene que ver con igualdad de género. Bueno, ¿cómo lo conocemos? ¿Cómo lo entendemos? Yo creo que se hacen alguna idea viendo esta imagen, donde uno ve a la mujer mucho más multitasking y el hombre haciendo una sola tarea. Bueno, eso viene también desde nuestra biología, nuestro cerebro evolutivo. Viene, si uno visualiza de el hombre en las cavernas, bueno, ¿cómo evolucionamos para llegar a esto? Nosotros somos diferentes, digamos. A nivel de género tenemos cerebros inevitablemente que son diferentes, que es lo que nos condiciona a tener acciones y actitudes diferentes. Y eso viene desde el hombre en las cavernas. Uno podría identificar que en el cerebro masculino hablamos de visión de túnel y en el cerebro femenino de visión periférica. ¿Cuál es la historia en este caso de estas cosas? Que el hombre en las cavernas era cazador y decía, yo cazar mamut, un solo objetivo, una sola acción. Y el cerebro femenino, a la cual la acción de la mujer o el rol, en este caso en las cavernas, tenía que quedarse en la caverna, mantener el fuego, cuidar a los niños, recoger, era recolectora, tenía que recoger frutos, tenía que hacer múltiples tareas. Y eso desarrolló esta visión periférica y en el hombre esta visión de túnel para generar un solo objetivo, así se conoce a nivel general. Y eso viene desde nuestra evolución del hombre en las cavernas, pero eso generó también diferencia en nuestra evolución cerebral y eso se fija de una manera bastante evidente en un área del cerebro, a nivel, digamos, de anatomía, un área que une ambos hemisferios, que está al centro del cerebro, que se conoce como cuerpo calloso. En el caso de los hombres, el cuerpo calloso es mucho más delgado y en el caso de las mujeres, el cuerpo calloso es mucho más ancho. El cuerpo calloso es un área que, en el fondo, tiene múltiples conexiones que permite traspasar información de un hemisferio a otro. El cuerpo calloso de la mujer, al ser más ancho, hace que la mujer pueda estar interpretando más conexiones entre ambos hemisferios y más información de un lado al otro. En cambio, en el cerebro masculino, solamente puedo estar casi pasando una señal de un lado al otro. Por eso uno no puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo, lógicamente. Pero la mujer sí está procesando constantemente mucha información y eso, digamos, tiene que ver por esta actividad que le permite el cuerpo calloso. Si usted lo visualizara, no hiciéramos la analogía, el cuerpo calloso de la mujer es como que fuera una gran autopista de 3 vías por lado, y el cuerpo calloso del hombre es como una pequeña callecita lateral de una sola vía. Entonces, lógicamente se traspasa más, hay más tráfico en el cuerpo calloso de la mujer y hay menos tráfico en el cuerpo calloso del hombre. Eso permite que la mujer necesite también tener más información ante una toma de decisión y el hombre necesita solamente producto, precio y listo. Tiene que ver con esos comportamientos que nos hacen diferentes y en este caso está referido a la neuroanatomía, pero también lógicamente hay diferencias a nivel de actividad hormonal y neuroquímica. Todos reconocemos también lo que se diferencia a nivel de testosterona en los hombres y estrógeno en las mujeres. Y, bueno, hay mucha diferencia. En eso lo que nos hace igual es que somos absolutamente diferentes
y desde ahí lo que tenemos que sumar es lo que está vinculado derechamente con lo que es el trabajo colaborativo, y de eso quiero contarle un poco sobre ese neuroliderazgo colaborativo. ¿A qué se refiere eso? Porque el liderazgo es como tomar un solo lado, pero lo colaborativo tiene que ver con lo opuesto. Entonces, ¿cómo podríamos entender qué es el neuroliderazgo, o cómo a lo mejor lo hago yo desde mi mirada? Tiene que ver con entender a qué se refiere neuroliderarnos, que está referido a conocernos, que por un lado es tener conciencia a nivel biológico de lo que somos seres vivos, un poquito de lo que yo les estaba comentando, de hacer gestión de nuestras propias emociones, porque yo no puedo controlar mis emociones, lo que puedo hacer es controlar mi conducta en torno a reconocer en la emoción que estoy viviendo, generar orientación positiva en torno a ese mismo estado emocional, sino que gestionar a favor de que ocurran o que nos pasen cosas positivas, y generar el trabajo colaborativo con otros, o sea, generar esa conciencia social, pero eso parte primero desde yo liderarme, o sea, desde yo conocer mi emoción para yo estar más tranquilo, y eso es lo que me permite estar en un mejor estado mental para poder entender al otro. Entonces, ¿cómo podría o de qué forma puedo neuroliderarme? ¿De qué forma puedo a lo mejor yo conocerme? Les voy a dar aquí algunos tips y con esto ya vamos a ir cerrando. ¿Cómo puedo neuroliderarme? Primero, generar un trabajo de autoobservación. Uno dice, sí, sí, yo observo. No, no lo hacemos generalmente a conciencia. Generar autoobservación de cómo me siento, de autoobservar mi emoción. Eso significa detenerme y pensar y decir, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Qué me pasa? ¿Quiero esto? ¿No lo quiero? Pensar antes de actuar. Y uno dice, ya, ¿pero cómo? ¿Cómo? Uno muchas veces cuando tiene ira o está enojado, uno dice, ya, pero ¿cómo hago esto? Si, pues lo que pasa es que cuando uno está enojado, sobre todo, y hago el paréntesis, uno es mucho más reactivo, porque de nuevo bajo al primer cerebro, que es el cerebro instintivo, que me lleva a ser, como en este caso mi cerebro egoísta, que me lleva a solo pensar en mí y soy reactivo. Y lo que tengo que hacer ahí es detenerme, pensar, reflexionar en torno a eso y después actuar. Pero ¿cómo lo hacemos? Y aquí les voy a dar con una imagen para que ustedes lo recuerden y puedan tener también esta presentación de recuerdo. Primero ocurre la situación. Vamos a pensar que este es cualquiera de ustedes, solamente para identificar ciertas partes de la cabeza que están vinculadas a nuestros sentidos y cómo puedo liderarme pensando en cómo funcionamos. Eso tiene que ver con funcionar desde abajo. ¿Cómo lo hago? Pensar primero. Para que ustedes tengan, ojalá se llenen de recuerdo también esta imagen que sigue, en este caso, unos pasos. Lo primero que hago es pensar, en este caso, ¿cierto? O sea, llega la situación, primero la pienso, primero acá arriba, y la trato de mantener acá arriba, antes de hacer nada, solamente la mantengo arriba. Luego tiene que ver con la parte de observación, ¿qué es lo que pasó? O sea, una vez que la pienso, genero observación. Traten de pensar en la vista. ¿Qué viene después del cerebro? La vista, más para abajo de la cabeza. Observo la situación. Luego me pongo a escuchar, o sea, ver y escuchar en torno a reconocer, observar la situación antes de... Y finalmente, cuando ya pude pensar y pude observar y tengo observación completa, en este caso, de lo que ocurrió, hablo, en este caso, o actúo. Pero primero pienso, observo y finalmente actúo. Es una forma como un neurotip, por así decirlo, para que ustedes a lo mejor puedan estimular este trabajo colaborativo sin muchas veces pasa meter las patas antes digamos, cuando nos damos cuenta demasiado tarde, ¿ya? O sea, primero pensar, observar y finalmente actuar, o sea, pensar antes de actuar. Entonces lo que hay que hacer es detenerse, porque de repente uno es reactivo y solamente expresa y no siempre ocurre de la manera más adecuada. Bueno, en el trabajo que estoy haciendo va mucho detalle en todo esto. Esto es como una pequeña conversación para que se genere reflexión en torno a este tema, pero ¿cómo se aplica? Uno de repente empieza a hablar y dice, ya, pero ¿cómo aplico todo esto? ¿Cómo lo puedo bajar? ¿Cómo lo puedo estimular en la empresa? Y aquí hay muchas cosas que se pueden hacer cuando uno tiene más tiempo y cuando uno tiene también la posibilidad de interactuar persona a persona. Esta conversación es para poder generar en ustedes una reflexión en torno a este tema, en torno a reconocer ciertos procesos biológicos, pero lo ideal es generar
talleres en este caso, y aquí yo les cuento a rasgos generales, los trabajos que estoy haciendo acá en Chile y parte de Latinoamérica, está referido a hacer talleres o le llamamos neuroexperiencia, donde ponemos en práctica gran parte de lo que aquí les comento a nivel biológico, y esto se baja en talleres, prácticas, donde hacemos neuroliderazgo, donde estimulamos trabajo colaborativo, donde ustedes pueden ver aplicado entre ustedes y sobre todo entre trabajo en equipo, cómo a partir de reconocer esto y cómo a partir de ejercicios prácticos, como este pequeño ejercicio que ahora por cámara se los puedo decir, porque para la otra necesitaríamos estar todos juntos y tener algunos materiales para desarrollarlo, cómo poder bajar esta información desde poder entender cómo funciona y cómo podemos también generar el trabajo colaborativo hacia otros, cómo puedo estructurar una experiencia dentro de lo que es el trabajo en mi empresa y cómo a partir de esa experiencia y trabajo colaborativo podemos beneficiar, digamos, desde a nosotros a beneficiar al equipo completo y se beneficia a la empresa completa. Solamente como cierre, porque aquí hay mucho que tiene que ver con el trabajo colaborativo, la empatía, la conciencia social, que hago la bajada de ciertos temas por los que pasé de una manera un poco rápida para que fueran conociendo y tuvieran ciertas nociones de ciertos temas. El trabajo siempre parte por uno. ¿Se acuerdan? Neuroliderarme, conocerme, autoobservarme, reconocerme, reconocer mi emoción para poder, en este caso, poder generar después mi actuar. Primero pensar, procesar, observar y finalmente actuar. Una vez que yo estoy resuelto y lo tengo claro y me conecto con mi emoción positiva, por biología, neurona espejo, voy a contagiar positivamente a los demás. Si contagio positivamente a mi equipo contagia a su equipo y ese equipo contagia en este caso a los clientes. Pero ¿qué pasa si yo estoy en la emoción negativa? Lo que voy a contagiar, neurona espejo, biología, es emoción negativa, en este caso hacia mi equipo, y mi equipo va a generar y va a contagiar emoción negativa hacia los clientes. Entonces aquí la reflexión más grande que quiero dejarles tiene que ver con, primero, yo reconocerme y conectarme con ese estado emocional positivo, porque si espero que eso es lo que le llegue a mis clientes y espero tener eso en mi equipo para que funcionen de la manera más óptima posible, parte por mí, parte por estar yo neuroliderado, por así decirlo, por estar yo en una emoción positiva, porque por biología se va a contagiar igual. Nuestra biología es así, o sea, cuando estamos todos estresados, esto se estresa rápido yo les hablé de supervivencia. La supervivencia en este caso es lo que nos hace tener que defendernos frente a una amenaza, frente a un peligro. Entonces, estas neuronas de espejo funcionan automática por biología. Lo que hay que hacer es evitar este estrés, porque por naturaleza biológica se va a contagiar inevitablemente más rápido, y lo que hay que hacer es bajar un poco, templar, conectarnos con ese emocionar más positivo, y desde esa emoción positiva inevitablemente vamos a contagiar a nuestro equipo y a contagiar a todos los clientes y a toda la gente a la que queríamos llegar. Bueno, les comparto dentro de este tiempo que tuvimos esta reflexión, de esta presentación. Ojalá también les pueda llegar a ustedes toda la presentación. Están mis datos ahí por cualquiera que quiera escribirme y conocer parte del proyecto que estamos realizando acá en Chile a partir de entender la neurociencia y compartir el trabajo colaborativo, valga la redundancia, pero es principalmente, y aquí apelo a un tema súper personal, lo que más quiero compartir es y estimular lo que es el trabajo colaborativo, porque lo único que hace el trabajo colaborativo y el compartir en este caso es beneficiar a todos. Así que bueno, muchas gracias nuevamente por la oportunidad de poder presentar acá, de poder conversar en directo con, ojalá, la mayoría de gente que haya podido estar viéndonos, por hacer este neurodúo, esta experiencia que ojalá la repitamos en otra instancia. Así que muchas gracias a todos los que estuvieron viendo acá. Muchas gracias, Eduardo, por esta oportunidad. Bueno, y ahora me despido y les doy el pase con Eduardo, que tiene que contarles otra mirada también complementaria al mismo tema que estamos hablando. Así que muchas gracias, le dejo el pase con Eduardo. Gracias a todos. Bueno, la verdad es que me imagino que todos estéis de acuerdo, todas estéis de acuerdo conmigo, que ha sido espectacular la presentación y la visión que Federico nos ha dado de este concepto que la neurociencia cada vez hace que esté más presente en nuestras vidas. Yo creo que en el futuro nada, absolutamente nada de lo que veamos estará fuera del estudio de cómo el cerebro lo percibe, cómo el cerebro lo entiende. Y antes de empezar mi segunda parte, estos 30 minutos que me quedan a mí, quiero invitaros al próximo Neurodúo ya, por adelantado, porque estoy seguro que vamos a reventar la sala. Os lo digo porque el invitado, como veis, es un invitado que está en todos sitios,
Walter Joaquín Hurtado, una persona que tiene, como sabéis, cientos de seguidores, con el que voy a hacer un tour por España. Estaremos en varias ciudades, Madrid, Barcelona y Valencia, en septiembre, pero que como anticipo vamos a daros una formación el próximo día 12 de julio. Así que ya tenéis ahí el link. Si queréis registraros a todos de una vez, porque, repito, estoy seguro que Walter Joaquín Hurtado, junto conmigo, va a llenar la sala como siempre, tanto en el online que haremos juntos como en el presencial que haremos en septiembre, Madrid, Barcelona, Valencia. Y ahora sí, hablaremos ahora de la parte que a mí me corresponde y que he intentado que saliera un poquito de lo que Federico, que ha hecho una presentación excelente, ha contado. Yo me centro más en colaborar, pero no solo con la gente que tenemos en nuestro equipo, sino con personas de fuera. Por eso, primero que nada, quiero que sepamos o entendamos cuál es el concepto que quiero compartir y qué herramientas estos próximos 30 minutos voy a daros, aunque ya sabéis que todas las grabaciones están luego en la página de la Academia Europea de Neurociencias, Economía y Humanidades. En la parte de Neuroduos podéis ver este vídeo tantas veces como queráis, descargarlo, compartirlo, criticarlo, alabarlo, hacer lo que consideréis conveniente. Pero recordad que lo hacemos siempre con la intención de aportar valor, con la intención de daros un conocimiento que os sea útil. En este caso, vamos a plantear herramientas que nos pueden permitir aprovechar la oportunidad en este momento histórico que nos llevan de alguna forma a la mano esas herramientas tan prácticas como son las redes sociales y todo lo que son los medios de contacto o comunicación con el mundo entero. Recordar que el mundo se hace cada vez más pequeño porque evidentemente estamos hablando de que estamos en una cada vez más claramente aldea global. Por lo tanto, todo lo que voy a cumplir de alguna forma es tan útil para la empresa como si alguno de vosotros o vosotras está en otro sector, en el mundo de la educación, en organizaciones, en cualquier sitio. Lo que vamos a ver en estos próximos minutos va a ser tremendamente útil. Recordad que podemos llegar a muchas personas de muchos medios, pero hoy en día tenemos a nuestro alcance elementos como los foros, como las redes sociales, incluso con las publicaciones que podemos hacer en nuestras, digamos, situaciones o sensaciones personales que tengamos en redes de alguna manera de uso diario. Lo importante es que sepamos cómo utilizarlas y luego ver cómo podemos con eso conseguir ese trabajo colaborativo con personas que tengan ambiciones o tengan quizás la intención de hacer algo que pueda ser complementario a lo que hacemos. Primero que nada, quiero explicar muy rápidamente qué es un foro para que todo el mundo sepa que podemos entrar en foros donde podemos de forma libre expresarnos y que luego podemos compartir y proponer o buscar personas que estén de alguna forma buscando objetivos o metas similares a los nuestros. Recordad que normalmente en los foros tenemos que ir con cosas concretas porque lógicamente no solo es información valiosa la que recibimos, sino también la que podemos solicitar. Y al fin y al cabo el foro está inventado para eso. Pensar que hay básicamente 3 conceptos dentro de esos foros que nos van a ser útiles para buscar esos partners, aliados, colaboradores, socios, quién sabe qué, en cualquier parte del mundo que seguro que pueden aportarnos un valor excepcional en nuestro proyecto. La verdad que podemos encontrar discusión, opinión y, por supuesto, compartir ideas. Yo te digo que esto va a ser algo por lo que vamos a pasar por encima, porque quiero que os deis cuenta que quizás todos los días tenéis a vuestro alcance la posibilidad de llegar a cientos o miles de personas en todo el mundo que pueden ser colaboradores directos, colaboradoras directas vuestros y que evidentemente pueden ayudaros a que consigáis siempre, sin excepción, cada uno de vuestros objetivos. Recordar, lo he dicho al principio, lo repito ahora, nada grande se puede hacer solo. Y creo que Federico lo dejó muy claro diciendo efectivamente que somos seres sociales. Y nunca mejor dicho, somos seres sociales. Cuidado con eso de que somos animales sociales, que eso ya está más que probado que animales ya no somos. Somos otra cosa distinta. Por lo tanto, recordar, foros públicos, protegidos y privados. Podemos acceder evidentemente a los públicos, podemos pedir permiso a los privados y evidentemente lo que tenemos que ver siempre es a los protegidos que nos interese tener la máxima presencia posible. Recordad, todas las personas que están ahí fuera, emprendedores, empresarios o cualquier persona que esté buscando una oportunidad, tiene acceso a cientos de personas que quizás, si fuéramos capaces de expresarnos, podríamos compartir con ellos o con ellas no solo ideas, no solo proyectos, sino también, evidentemente, planes, incluso a futuro de crecer a nivel empresarial. Por eso, recordad que dentro del foro encontraremos resolución de dudas, podemos encontrar encuestas, podemos encontrar un canal interno de consultas, incluso, ¿por qué no?, compartir ideas. Podemos testar nuestras ideas con personas desconocidas que, por desconocidas, serán más objetivas que la gente que tenemos cerca. Por eso es muy importante. Para mí es fundamental que sepamos
que dentro de esas redes sociales o ventajas de las redes sociales, sabemos que el ocio, evidentemente, puede ser una de ellas, pero también que tenemos que ser siempre interactivos, tenemos que estar siempre buscando en qué entorno aportamos y recibimos valor y luego, lógicamente, siempre pensar en networkear, o sea, crear esos vínculos, que el networking al final es básicamente lo único que te puede hacer crecer. Porque en este mundo, no olvides jamás que los contactos lo son casi todo, no diré todo, pero casi todo. Sí es cierto, como hemos dicho, que podemos usarlas para el ocio, para informarnos, pero ¿por qué no? A nivel profesional. Y eso es lo que voy a intentar plantearos en los próximos minutos. Cómo crear un proceso de alianzas estratégicas. Cómo buscar personas, empresas, instituciones, organizaciones que tengan fines comunes, no competencia, con los que podamos compartir el camino. Eso en muchos mundos, en el mundo de la hostelería, en otros mundos, evidentemente es algo presente, donde se unen restaurantes con hoteles, con discotecas, con taxistas, y finalmente consigue dar un servicio global, pero que beneficia a todo el mundo porque todo el mundo necesita, lógicamente, esos servicios. Importante, siempre no olvidar que para las empresas las redes sociales son fundamentales porque nos ayudan a promocionar nuestros productos, a interaccionar con nuestros empleados, a promocionar nuestra empresa y ampliar nuestro número de contactos. Así que, visto que tenemos una herramienta maravillosa y en la mayoría de los casos gratuita, voy a deciros las claves para crear ese proceso que nos permitirá crear alianzas estratégicas. Fijaros una cosa, una alianza estratégica tiene que ver con la forma efectiva de incrementar la visibilidad y al llegar al mayor número de clientes, siempre construyendo rápidamente su confianza en nosotros y afianzando la credibilidad y sobre todo encontrar, como hemos comentado, esos puntos de apoyo. Por tanto, ¿cuál sería mi planteamiento o mi propuesta complementaria, como bien decía Federico, a la suya? Pues lógicamente entender que tenemos que ser muy selectivos. No olvidéis que en esta vida o te eligen o eliges. Así que voy a enseñaros, si me lo permitís, en los próximos minutos, cómo podemos elegir precisamente a las empresas, a los profesionales que realmente puedan aportar valor a nuestra vida. Recordad que no es simplemente aproximarse a otra empresa para promoverse mutuamente, no. Hablamos de mucho más. Hablamos, lógicamente, también de intentar buscar que esa alianza funcione basada en el sencillo sistema que voy a compartir con vosotros en varios pasos y que nos va a dar las herramientas para darnos cuenta que por qué hacer algo solos si podemos hacerlo acompañados. ¿Por qué no recorrer el camino con gente que tiene ideas similares y, evidentemente, conceptos que son compatibles? Vamos a darnos cuenta que la alianza siempre, sin excepción, va a ser beneficiosa si se sigue un proceso lógico y testado. Yo el que voy a compartir con vosotros y vosotras es el que utilizo con clientes privados a los que ayudo a que consigan estas alianzas estratégicas que puedan conseguir implementarse en mercados nuevos o abrir, probablemente en muchas ocasiones, al mundo ideas maravillosas que, por desgracia, no están disponibles porque falta la forma, la estructura. Recordad que no es suficiente querer, hay que saber cómo hacerlo. Y de hecho, no olvidéis que los libros que más se venden de autoayuda son los que empiezan por cómo hacer algo. A la gente nos gusta que nos digan cómo. Y por eso hoy voy a deciros cómo vamos a hacer. Importante, fundamental, que tengamos claro ese concepto y que nos demos todos la oportunidad de entender cómo podemos, desde el principio al final, tener el máximo éxito. Así que estos son los pasos que yo hoy quiero compartir con vosotros. Primero, definir necesidades estratégicas. Vamos a ver lo que necesitamos. Ahora os explico con más detalle. Dos, identificar quién son esos posibles aliados que nos pueden dar eso que necesitamos. Tres, abordar a nuestros aliados de forma directa para proponerle algo que, como diría el padrino, no pueda rechazar. Definir expectativas comunes que queremos ganar los dos, siguiendo el consejo del maestro Stephen Covey, ganar, ganar. Y por último, mantener esa especie de relación viva, que no sea algo a corto plazo, sino algo que se mantenga en el tiempo. Recordad que siempre una alianza se enfoca justamente en una especie de necesidad o prioridad estratégica de nuestra organización. O sea, queremos a lo mejor llegar a un mercado, a un público, y desgraciadamente, por el motivo que sea, bueno, pues no sabemos exactamente cómo hacerlo. De repente, estos neurodúos están abriéndonos, la verdad, un mercado brutal en toda Latinoamérica. Incluso, os tengo que decir, que viendo estadísticas de personas que nos ven, vemos gente, no solo en Latinoamérica, no solo en Estados Unidos, sino en Japón, en Noruega, en Suecia, evidentemente hispanos o españoles, que están por esos sitios, pero de repente una herramienta como esta puede hacer que a través, por ejemplo, de la alianza con Federico, en este caso concreto,
lleguemos a personas que de otra forma no llegaríamos. O sea, el neurodúo puede ser quizás una de las pruebas más evidentes de lo que es una alianza estratégica. De la misma forma, Federico llega a personas que si no fuera por nosotros, probablemente tampoco sabrían nunca el potencial que tiene su proyecto, su idea. Así que, primero que nada, pensemos, si lo que vamos a hacer es una iniciativa temporal o queremos compartir de forma indefinida un proyecto empresarial. Recordad que una alianza no quiere decir que sea socio para siempre, ni que sea un socio exclusivo, pero de repente puede haber mercados en los que, de alguna forma, se te puede facilitar a través de alguien que domine y controla ese mercado, entrar de una forma más efectiva que las personas que, lógicamente, lo intentan hacer de manera personal. No olvidéis que, independientemente de que todos somos iguales porque todos somos diferentes, me encanta la frase, también me la quedo, de Federico, todo el mundo, evidentemente, tiene necesidades comunes, pero formas distintas de comprar, de adquirir, de entender algunos productos, algunos negocios. Por eso, mi primer planteamiento sería tener en cuenta si la alianza lo que hace es, primero que nada, fortalecer y ampliar canales de distribución a través de comercializar productos o servicios de otras personas. Segundo, fortalecer el contacto y la postventa de servicios que estamos proponiendo. Y por último, ampliar la cobertura geográfica que en algunos casos nos hace no llegar a ciertos mercados que están latentes. Lógicamente, cuando todo esto lo tenemos en cuenta, cuando todo esto lo comprendemos y lo aplicamos, damos cuenta que es mucho más sencillo llegar a clientes potenciales cuando vas de la mano de alguien que te puede ayudar. Evidentemente, esto fortalece la imagen de tu marca y, por supuesto, disminuye siempre, sin excepción, tus costes de operación. Siempre una alianza es algo que aporta valor cuando uno es suficientemente selectivo y tiene esa capacidad de discernir. Por otro lado, también tenemos que identificar, como hemos dicho, primero que nada, a ese candidato o candidata que puede ser el que nos pueda aportar el valor que nosotros necesitamos para conseguir, de alguna forma, que el resultado que estamos buscando, que estamos deseando, se pueda materializar, se pueda convertir en una realidad. Así que, evidentemente, tenemos que darnos cuenta que muchas de las personas o empresas a las que nos acercamos, evidentemente pueden tener el potencial, pero quizás no tengan el desarrollo o la predisposición a que eso se materialice. Por eso, no es suficiente conocer a alguien en una empresa, sino también hay que intentar entender que cuando uno se embarca en este tipo de cosas, lógicamente este trabajo colaborativo debe tener un fin que a todas las partes les deje satisfecho, a todo el mundo beneficie. No olvidéis que un aliado es potencialmente una empresa que no es competencia, y eso es importante que lo tengamos claro, que no es competencia, pero que se dirige a tu mismo mercado. Tenemos alianzas como en este caso Zoom con DHL, que son empresas relacionadas con el mundo del transporte, pero que tienen, evidentemente, servicios y propuestas distintas. Cuidado con aliarse con un competidor porque quizás a lo mejor es una mala decisión. Seguro que puede terminar en conflicto. Y en muchas ocasiones puede tener un grave resultado si los clientes detectan que por una falta de entendimiento el producto o el servicio puede perder calidad. Recordar que siempre tenemos que buscar personas que, lógicamente, tengan también claro el concepto de vinculación y que, lógicamente, sea algo que no quede a la ligera, que no sea algo que de alguna forma se quede simple y llanamente en algo que no termine por cuajar, que solo sea algo momentáneo. Fijaros que una buena forma de identificar el aliado estratégico es preguntarle a tus clientes, sí, a tus buenos clientes, ¿qué otras empresas que admiras consideras una alternativa a la nuestra, que podríamos aportar valor? También puedes preguntarle, ¿qué otros proveedores consideras que tienen una reputación para generar confianza? Y por último, también puedes preguntarle qué otras marcas compras o consumes. ¿Por qué no hacerlo? Yo siempre digo que vale la pena parecer tonto 5 minutos que ser tonto toda tu vida. Así que debemos preguntar a los clientes, debemos preguntar a la gente a la que nos dirigimos qué podemos aportarle de valor para mejorar. Recordar que lo que decía Einstein sigue presente hoy en día. Es de idiotas hacer lo mismo y esperar resultados distintos. Vamos a intentar sacar el máximo partido a cada acción que hagamos y, sobre todo, o particularmente, a las necesidades que, lógicamente, se van incrementando de forma constante y permanente. Estamos dándonos cuenta que la gente ya no compra productos, que la gente compra experiencias. Por tanto, vamos a darnos cuenta que la experiencia, al final del cliente, cuanto más satisfactoria sea, más va a consolidar esa relación que tenemos comercial y más tiempo, evidentemente, va a permanecer este cliente con nosotros. Además de blindarlo a cualquier otra propuesta que le pueda llegar. Por tanto, ya sabéis, hemos dicho que tenemos que definir qué necesidades tenemos estratégicas. Debemos identificar
qué clientes potenciales de forma directa o indirecta nos pueden aportar valor. Por supuesto, debemos abordar una forma directa cuál sería el aliado estratégico potencial al que hemos evaluado, al que hemos decidido y que vamos a por él. Si lógicamente hemos tenido esa capacidad de meditación, de no precipitación, y hemos encontrado quién sería probablemente el que más valor pueda aportarnos, llega solo un paso más y es contactar, evidentemente, para intentar que empezamos a descartar, porque la lista quizás de aliados debe ser corta, debe ser una lista corta, porque debe ser una lista que lógicamente solo aglutine a las personas que realmente, o empresas, que realmente tengan ese estándar, que puede estar al nivel de lo que nosotros proponemos, de lo que nosotros buscamos. De hecho, de acuerdo a las necesidades que hemos comentado que tenemos y queremos fortalecer, tenemos que pensar siempre cuál va a ser la persona de contacto con la que vamos a tener esa relación permanente. Debemos tener claro, es un tema que no podemos olvidar, que la relación debe ser con un interlocutor directo o indirecto que nos permita que la información fluya. No podemos jamás poner en peligro nuestro prestigio por una alianza que simplemente aporta un valor extra, pero que quite realmente credibilidad a nuestra propuesta. Por eso, tenemos que estar convencidos, tenéis que estar convencidas de llamar a las puertas correctas, puertas de personas que estén interesadas y que realmente lo que aporten es fortalecer el proyecto y, por supuesto, jamás, en ningún caso, debilitar. Por eso es importante que siempre nos demos cuenta, por ejemplo, a nivel de distribución, que tenemos que identificar las personas que tengan esa verdadera red de distribución para que cuando nuestro producto llegue a ese mercado, de repente esté en muchos puntos de venta. Con una sola acción hemos conseguido presentar nuestro producto en muchos sitios de forma visible, de forma accesible. Recordar que estamos en un momento, me imagino que en muchos países de los que están presentes también está de alguna manera vigente esta oferta, y es que las empresas hoy en día te sirven el producto en tu casa en menos de 2 horas o en 2 horas como máximo. Eso realmente obliga a que todo el mundo se ponga a trabajar para mejorar su servicio, porque al final la experiencia que tenemos dentro de la neurociencia, de las neuroventas, es que muchas de las compras, fijaos hasta cuánto es mucho, que es el 85% de nuestras compras, son compulsivas. Por lo tanto, si no aprovechamos el momento de decisión y dejamos que se enfríe, al final el límbico y el neocórtex cogen el control y el reptiliano pierde la oportunidad de satisfacer esa necesidad. Así que recordad, siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos que definir perfectamente cada uno de los pasos. Y sobre todo, si llega el caso de desarrollar algún tipo de producto en común, pues tener en cuenta que lógicamente también puede existir esa opción para que de alguna manera lo que nosotros tengamos pueda tener esa especie de toque especial que lo haga superior o distinto a la competencia. Yo desde luego no puedo recomendaros mejor herramienta que LinkedIn, porque la gente sabemos todos que LinkedIn es básicamente el lugar donde se encuentran los empresarios. No creo que Facebook, no creo que Twitter, no creo que Instagram sean las herramientas, pero sí que LinkedIn lo es. Así que si no sois de LinkedIn, haceros inmediatamente y cuando tengáis oportunidad, haceros premium. Y os prometo que no me patrocina LinkedIn, pero para nosotros es una herramienta vital para encontrar y para que nos encuentren. Y si no, preguntarle a Joana Ríos. Importante, muy importante que tengamos en cuenta esto y sobre todo, y lo más importante, siempre que tengamos primero esa toma de contacto en la que no demos demasiada información al principio, pues lógicamente primero que nada tenemos que testar. A veces la gente cuenta demasiado sobre el proyecto y lo que hace básicamente es desvelar demasiada información, y de eso yo tengo experiencia, desvelar demasiada información. Y por otro lado, siempre intentar que la información que compartas sea con quien sea el elegido o la elegida para el proyecto. Importante que esto sea algo que lo tengamos como norma, porque a veces, sin darnos cuenta, damos demasiada información, desvelamos demasiadas cartas, que al final, como suele decir en las películas de policías americanos, todo lo que digas será utilizado en tu contra. Así que cuidado, contactar, informarse, testar, pero ya sabéis que primero habla, pierde, y lógicamente uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Así que recordar, realicemos una cita, investiguemos y veamos realmente cómo esa, digamos, toma de acción que vamos a tomar nos va a llevar a poder avanzar y poder construir realmente una imagen que nos permita tomar conciencia que a través de esa investigación estamos ante la persona, personas, empresa, compañía u organización correctas. Hemos hablado de definir necesidades, hemos hablado de identificar aliados, hemos hablado de abordar a tu aliado estratégico y testarlo, valorarlo, pensar si realmente encaja con tu proyecto y si puede aportar valor en vez de restar. Y nos quedan solo dos, estamos en la recta final.
Definir expectativas comunes. ¿Qué es esto? Lógicamente tenemos que tener claro que la causa principal del fracaso es que las expectativas no son comunes. O sea, una persona quiere una cosa o una empresa quiere una cosa y la otra quiere otra. Como no han definido expectativas comunes, al final uno de los dos siempre queda insatisfecho. Por eso es tan complicado, es tan difícil el tema de conseguir alianzas estratégicas sólidas. Precisamente porque no se sigue un proceso. Se piensa que simplemente se habla con alguien, tomarse un café y firmar un contrato. Y eso es lo que hace casi cualquiera. El problema es que antes de ese contrato estén las normas de juego claras. Así que, si las partes están interesadas en esto, es importante, es fundamental siempre, antes de echar a andar la relación, dejar claro cuál va a ser el concepto, cuál va a ser la expectativa que estamos pensando en que de alguna forma se vaya a producir y al final, lógicamente, ir testando que esto que hemos planteado, que hemos pensado hacia lo que nos dirigimos, que efectivamente se está cumpliendo, que realmente se está convirtiendo en lo que la personas con las que nos aliamos están esperando y por supuesto nosotros también. No olvidéis, si una empresa considera que su contraparte no le está beneficiando, romperá la relación o en muchos casos dejará de dar la calidad que estaba dando y eso evidentemente nos pasará factura, siempre sin excepción. Así que es importante que nos demos cuenta que tenemos que tener en cuenta siempre datos significativos y de alguna manera son fundamentales como por ejemplo el tema de distribución, el tema de mercados, el tema de zonas a las que vamos a llegar y sobre todo y más importante, siempre tener en cuenta que nuestro modelo de distribución, en este caso sea el que sea online o sea físico, lógicamente sea siempre compatible o como contraparte de algo viable en nuestro aliado o aliada. Recordar que cuando tenemos necesidades de distribución que lógicamente están chocando frontalmente con los intereses de la otra empresa, siempre, sin excepción, van a darle prioridad a lo que lógicamente les puede dar mejores resultados. Así que intentar entender siempre que cuando uno intenta entrar en un mercado nuevo, tiene que estar siempre pensando en la innovación, siempre en el outsourcing como elemento diferenciador y sobre todo de ahorro de costes y tener siempre, lógicamente, como hemos dicho, unas expectativas determinadas a nivel de compromiso y sobre todo a nivel de interés. Cuanto más interés, más compromiso. Cuidado y mucho cuidado, sobre todo la gente que está empezando, con el tema de hacer las cosas de forma verbal. Recordad, todo por escrito. No olvides que un contrato es como el collar de un perro. Si el perro va al paso no se nota, pero si el perro intenta escaparse, lo tenemos amarrado. Por eso, todo por escrito, siempre con profundidad, dejando claro cuáles son los compromisos de una de las partes y cómo se va a resolver en caso de que uno u otro incumpla alguno de los compromisos. Importante que todo esto lo hagamos desde el principio porque los contratos se hacen para guardar en los cajones. Si tenemos que sacarlos de vez en cuando, algo hemos hecho en la primera parte de negociación. Y por último, intentándome ceñir al tiempo, mantener siempre viva la relación. Recordar que una alianza, en este caso estratégica, es un tema de largo alcance. Por eso, una buena alianza pertenece siempre viva y evidentemente tiene que generar frutos. Vamos a intentar siempre ser conscientes de que tenemos que estar revisando permanentemente los procesos para no incurrir o no caer en la monotonía que finalmente haga que esa relación o esa alianza deje de ser útil, simplemente se convierte en algo de costumbre. Revisiones periódicas, como decimos, evaluar objetivos, si se han cumplido todas las partes, también lógicamente las nuestras, no solo las partes del otro, sino también las nuestras que de alguna manera veamos que efectivamente se están cumpliendo de forma permanente, de forma constante. Recordar, dependiendo del tipo de estrategia, siempre tenemos que tener una revisión que puede ser semanal, que puede ser mensual, o que puede ser trimestral. Pero la revisión tiene que producirse siempre, sin excepción. Es importante, muy importante que todo esto, repito, lo estudiemos con calma y no olvidéis que dentro de la Academia Europea de Neurociencias, Economía y Humanidades vais a tener este neurodúo para revisarlo tantas veces como queráis. Repito, intentando ceñirme al tiempo, voy a hacer unas conclusiones y con esto pasaremos ya, lógicamente, a daros ese detalle que siempre intentamos que por el hecho de haberse registrado todo el mundo pueda tener. Veréis que una alianza estratégica es una gran oportunidad de crecimiento y nos ayuda a dejar de luchar solos o solas y apoyarnos en otras personas que tienen los mismos desafíos que nosotros. Una alianza estratégica, evidentemente, puede ser el primer paso para algo mucho más profundo y, lógicamente, puede llegar incluso a una fusión o una integración de las dos compañías en un nuevo modelo de negocio. No olvidemos que al final este tipo de
acciones nos van a llevar siempre a resultados mejores que si vamos solos. Decía Confucio, si quieres ir rápido, ves solo, si quieres ir lejos, ves acompañado. Así que por mi parte, nada más quiero daros las gracias una vez a todos y a todas por estar. Y no olvidéis que solo por el hecho de haber estado registrados en este evento, si mandáis un WhatsApp al 665-778-559 con la palabra colaboración, tenéis una sesión gratuita de descubrimiento con uno de los coaches de la Academia Europea de Neurociencias, Economía y Humanidades. Recordad, solo tenéis que mandar un WhatsApp al 665-778-559 y un coach de la Academia Europea de Neurociencia os dedicará entre 45 minutos y una hora para ver cómo podemos ayudaros, cómo podemos guiaros, evidentemente sin ningún tipo de coste, es completamente gratuito, para que podamos de alguna manera saber de manera individual en qué podemos ser útiles. Soy Eduardo Sánchez y como siempre es un placer compartir con vosotros y con vosotras todo este conocimiento. Espero muy pronto tener la oportunidad de conoceros a todos y a todas personalmente, pero hasta ahí ese momento, por favor, recordar ser felices. Y no olvidéis inscribiros ya el próximo evento que tenemos, el día 12 de junio, con Walter Joaquín Hurtado. Gracias, Federico. La verdad que ha sido impresionante tu presentación. He tomado muchas notas, te cogeré muchas cosas prestadas y desde luego creo que haremos más cosas juntos porque tienes mucho que contar y además bien contado. Gracias a todo el mundo y nos vemos, recordar, día 12 de junio, 22 horas, en esta misma sala, para ver que el mundo de la abundancia, de la riqueza, solo consiste en conocer sus leyes. Gracias y hasta el día 12.